Bien, bueno, hoy vamos a abordar un tema bastante, por un lado es sencillo, pero por el otro lado vamos a tratar de tocar algunos temas que no se los menciona tradicionalmente o comúnmente cuando se habla de lo que son las etapas de la actividad minera. Eh, Creo que la mayoría de los asistentes tienen alguna formación geológica o vinculada a las ciencias de la Tierra, por lo tanto, el léxico y la terminología que vamos a manejar, la mayoría lo conoce. Pero vamos a tratar de abordar en algunos temas que no son muy comúnmente abordados y hoy en día tienen una relevancia muy importante para todo lo que es la actividad minera y en cada una del desarrollo de sus etapas. Algo que siempre me gusta hacer, una breve reflexión, y siempre lo comento, de lo que es la filosofía de la actividad minera. Yo tomé una frase de un profesor de acá de mi universidad, que fue secretario de minería, y es un personaje muy reconocido de la geología argentina. Tomé una pequeña frase de un libro que escribió en el 2013 sobre la filosofía de la minería. Y él considera que la minería es un complejo mecanismo de relojería que arranca con la prospección de los metales y termina con su comercialización. Es de ahí donde si llega a fallar alguno de los engranajes que componen todo este sistema complejo, falla todo el sistema. De allí queda ahí bien en claro que no se puede hacer un análisis lineal de lo que es la actividad minera, sino que es una cuestión que reviste muchísimas aristas, ya sea albur, azar, contingencia, riesgo, casualidad o causalidad, son algunos de los elementos de la matriz que hacen que la minería sea una actividad tan especial. No solamente la minería a gran escala, sino todo tipo de actividad minera. Y obviamente, todos conocemos Mauro, disculpa, pero no se escucha. ¿Puedes desmutear tu micrófono un momento, por favor? ahí está, no sé por qué se me Ahí está. metió. ¿A dónde Ahora quedamos? te- No sé. Este, eh, Les comentaba que, bueno, que hay cuatro pasos o etapas principales de lo que es la actividad minera que todos conocemos, que es la exploración, la construcción de un proyecto, la producción y el cierre de ese proyecto. Pero dentro de cada una de estas etapas suceden cosas o hay procesos que nos llevan a hacernos otro tipo de planteo y conocer otras cosas que ocurren dentro de la actividad minera en sí. La actividad minera tiene que ser una actividad industrial que se desarrolle de forma sustentable. Hoy en día, en cualquier país del mundo, es una actividad que no se lleva a cabo si no se tiene una licencia social, o lo que se conoce también como licencia social para operar. Social Lines to Operate, por sus siglas en inglés. Y esto hace referencia a la aceptación continua de las prácticas comerciales y los procedimientos operativos estándares que tienen las empresas o cualquier tipo de industria en donde intervienen no solamente sus empleados, sino las partes interesadas y el público en general. Cuando yo digo partes interesadas, son tanto el gobierno, la sociedad, organizaciones sin fines de lucro, este, también los mismos empleados que trabajan en una empresa minera. Y este concepto de licencia social, que es el que nos permite o nos da el visto bueno para realizar cualquier tipo de actividad minera, está directamente relacionado con lo que es el concepto de sustentabilidad. El desarrollo sustentable de esta actividad tiene que ser, como valga la redundancia, un desarrollo sustentable,
que tenga en cuenta o que ampare la posibilidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer lo que son las necesidades de futuras generaciones, para satisfacer sus propias necesidades. Esto hoy en día es muy importante, porque el desarrollo de toda esta actividad tiene que ser un desarrollo sostenible, un desarrollo que sea viable y un desarrollo que sea equitativo. Equitativo desde el punto de vista en el que cada actor, ya sea el gobierno o las empresas mineras, hagan sus aportes tributarios, paguen sus impuestos. También debe ser sostenible, en el sentido de que debe ser una extracción del mineral racional, y tiene que ser sustentable y viable para el medio ambiente principalmente. Estas son prácticas que hoy en día cada vez se van incorporando más a la mentalidad del geólogo, a la mentalidad del ingeniero que trabaja en la mina, porque si nos vamos 30 años atrás, o 40, todos estos conceptos ni siquiera se tenían en cuenta para el desarrollo de un proyecto minero. Entonces, son aspectos a tener muy en cuenta, no solamente para una etapa de prospección y exploración, sino también para una etapa de desarrollo, una etapa de extracción y una etapa de cierre y remediación por ejemplo, un proyecto minero. Entonces, son conceptos que los tenemos que tener bien en claro, y la actividad minera tiene que ser sustentable en todas sus etapas de producción. ¿Cuáles son las etapas de la actividad minera? Bueno, este gráfico lo vamos a analizar en un momento, un poco más adelante, pero principalmente nosotros conocemos, y a grandes rasgos, estos 6 pasos que son los principales de la actividad minera: la prospección, la exploración, la construcción, la producción, el tratamiento y beneficio del mineral y finalmente el cierre de mina. Desde un punto de vista económico, nosotros podemos calificar, por ejemplo, a la etapa inicial de prospección y exploración como una etapa de riesgo minero, o también conocida como una etapa de preinversión. Y luego tenemos una etapa que es la que se conoce como de negocio minero o de inversión, y es la famosa etapa conocida como de riesgo industrial, que en esa etapa ya se da a partir de que yo empiezo a hacer la gran inversión para la construcción, por ejemplo, de una mina, que es lo que mayor gasto me demanda dentro de lo que es la actividad minera. Para empezar a hablar un poco de las etapas de la actividad minera, tenemos que empezar a mencionar cuáles son las etapas iniciales. Y una de las primeras etapas que tenemos en la actividad minera es la prospección o la exploración inicial. Acá yo también quiero hacer una aclaración, porque el término prospección es un término muy americano, muy utilizado por los americanos. En cambio, los australianos utilizan el término de exploración inicial y exploración avanzada. O sea, una prospección es una exploración muy inicial, muy básica, que es la que se hace al momento de descubrir los targets o los blancos que tienen algún interés para hacer exploración minera. Este trabajo es un gráfico tomado en el trabajo de Judel del 2014, publicado en el boletín de noticias de la Society Economic Geology. Y es un trabajo buenísimo que explica cuál fue la evolución de la exploración y el descubrimiento de yacimientos minerales en los últimos 100 años. Este gráfico está hecho en base a proyectos que fueron descubiertos de cobre, níquel, plomo y zinc, que llegaron en algún momento a ser depósitos que tienen más, son yacimientos con mayores a 0,1 millones de toneladas de cobre equivalente, que es una medida que se utiliza en la minería, a partir de 1568 descubrimientos. Si nosotros hacemos un análisis de este gráfico, podemos ver que acá
en el año 1900 a 1904, la mayoría de los descubrimientos de estos yacimientos minerales, casi un 50%, se hacía a partir de los famosos prospectores, de estos hombres que salían al lomo de mula a recorrer todas las cordilleras en Estados Unidos, en Canadá, buscando minerales. El 50% de los yacimientos se encontraba así. Algunos se encontraban de forma fortuita, que es lo que está acá marcado en negro, y otros se encontraban a partir de mapeo geológico o extrapolando el conocimiento obtenido de otras áreas. A medida que fue avanzando el tiempo, ustedes si se fijan, los descubrimientos fortuitos desaparecieron, generalmente todos estos descubrimientos los hacían los prospectores, pero siempre y a lo largo de toda la historia del desarrollo de la exploración minera, la mayoría de los descubrimientos se realizaron a partir del mapeo geológico. Era muy importante. Y también, obviamente, el mapeo geológico y extrapolando el conocimiento geológico de otros yacimientos que ya estaban descubiertos. También, a partir de 1945, de la segunda mitad del siglo pasado, empezaron a aparecer nuevas técnicas. Por ejemplo, la geofísica, la geoquímica para la exploración, haciendo geoquímica de sedimentos en los lechos de los ríos, el uso de imágenes satelitales, el uso de geofísica, de técnicas geofísicas. Por ejemplo, en la próxima charla que sigue en la jornada de hoy, van a hablar justamente de todas estas nuevas técnicas que cada día son más avanzadas y más aplicadas a la exploración minera y nos permiten, en muchos casos, realizar nuevos descubrimientos. Entonces, todo ese avance tecnológico que se genera después de la Segunda Guerra Mundial, del final de la Segunda Guerra Mundial, provoca que haya un incremento muy importante y una participación muy importante de la geofísica y la geoquímica en el descubrimiento de grandes yacimientos minerales. Pero el extrapolar el conocimiento geológico en la primera y segunda casi década de este siglo permitió el descubrimiento de grandes yacimientos a nivel mundial. Por ejemplo, hay un caso muy emblemático que siempre es un caso recurrente al momento de dar ejemplos en los exámenes o en la clase de yacimientos minerales en la universidad, que hablamos de los grandes yacimientos descubiertos en la región de Argentina, en la provincia de San Juan. Bueno, ahí está todo del lado de Chile, lo que se conoce como la faja de Maricunga, el Indio, que tiene yacimientos muy importantes que están en producción hace muchísimos años. Entonces un grupo de geólogos, por allá por la década de los años 90, llegó a Argentina y dijo, a ver, si del lado chileno la geología nos está generando estos yacimientos minerales, ¿por qué del lado argentino, que tenemos la misma geología, no van a estar? Porque el límite que nosotros le ponemos a la frontera entre Argentina y Chile, es un límite geográfico que lo deciden nuestros gobiernos. La geología no respeta esos límites. Por lo tanto, a partir de traspolar esa información y ese conocimiento geológico, se logró realizar descubrimientos de grandes yacimientos acá en Argentina, como lo es Veladero, como lo es Pascualama, como lo es Pachón y otros yacimientos que hoy en día están en exploración, por ejemplo, como José María y Filo del Sol, que son grandes promesas de la minería argentina y que en su momento fueron descubiertos a partir de traspolar el conocimiento que se tenía de la región de Chile. Entonces, hoy en día, ese conocimiento es una de las variables más importantes para el descubrimiento de yacimientos minerales. Por otro lado, el descubrimiento de Target, también es este gráfico que les estoy mostrando, es un gráfico tomado del mismo paper, del mismo trabajo de Judel, en donde ellos
grafican, plotean todos los yacimientos minerales que se descubrieron en los últimos 100 años y las diferentes profundidades a las que se descubrieron estos yacimientos. Todos estos yacimientos, si ustedes se fijan, algunos están con unos círculos, unas pelotitas de color marrón y otros están con pelotitas de color verde. Varios de estos yacimientos, que son los más profundos, que tienen el asterisco acá marcado, son yacimientos que se descubrieron durante la exploración del petróleo, durante la exploración petrolera. Y en muchos casos son yacimientos que son considerados desde el punto de vista minero gigantes. También, obviamente, estas esferas representan el tamaño de las esferas, representan el tamaño de los yacimientos. Hay un trabajo un poco más moderno del mismo autor, del 2017, en el cual él no solamente plotea los descubrimientos a partir de la profundidad y de los años, sino que también los grafica a partir de su composición, si son yacimientos de cobre, si son yacimientos de plomo, si son yacimientos de zinc, etc. Pero en este gráfico lo que hace el autor hace referencia a yacimientos que se consideran greenfield y brownfield. Estos términos de greenfield y brownfield se los menciono porque los vamos a utilizar un poco más adelante en la charla, hacen referencia a una terminología que se incorporó allá por la década de los 70 y de los 80 en Estados Unidos, cuando fue el gran boom inmobiliario que se produjo en Nueva York y en otras regiones de Estados Unidos, en las cuales Greenfield hacía referencia a un inmueble en donde uno, para construir un edificio, tenía que empezar todo de cero. Y Brownfield hacía referencia, por ejemplo, a un inmueble que ya tenía una edificación previa y se lo podía modificar para, por ejemplo, construir departamentos para que la gente pueda vivir. Eran esos galpones en los que eran de acopio y después, en muchos casos, se los modificó para que la gente pueda vivir. Entonces, inmobiliariamente, a esos inmuebles se les llamaba brownfield y a los greenfield eran los inmuebles en los cuales había que iniciar todo el desarrollo de cero. Después, con el paso de los años, esta terminología se empezó a implementar en la industria siderúrgica en muchos casos, y después pasó a la minería. Y hoy son términos que son muy utilizados en la minería y por lo que leí, en muchos casos también utilizados en el petróleo. Por ejemplo, ¿cómo aplicado a la minería? Yo hago un descubrimiento de un yacimiento mineral y ese descubrimiento a mí me permite poder a futuro construir una mina. Si yo no tengo ningún tipo de infraestructura y estoy empezando de cero a construir esa mina y toda la infraestructura que se necesita, estoy en un proyecto que se considera greenfield. En cambio, sucede, y actualmente en Argentina tenemos un caso particular, en el norte argentino, si yo tengo un proyecto minero que puede ser que esté abandonado o ya haya terminado su vida útil o ya haya cesado su producción y encuentro un yacimiento cercano, puedo poner a producir ese yacimiento cercano utilizando la infraestructura del yacimiento que ya dejó de producir. Esto es un caso que nosotros tenemos acá en Argentina, en Jujuy, en la provincia de Jujuy. Un operation se llama el proyecto, en donde se utiliza la infraestructura de una mina, que es mina Pirquita, la planta de tratamiento y beneficio, y se extrae el mineral de un yacimiento que se encuentra a 42 kilómetros que se llama Chinchillas. El yacimiento de Chinchillas económicamente no era viable ponerlo en producción porque era mucha la inversión que se necesitaba desde el punto de vista económico para construir una planta, para comprar los camiones y para tener toda esa producción. Pero al momento de que Pirquitas cesó su actividad, se hizo un joint venture, un contrato entre las dos empresas propietarias, y se decidió extraer el mineral de mina Chinchillas, transportarlo 42 kilómetros y utilizar toda la infraestructura que ya estaba disponible en mina Pirquitas. Entonces, ahí se amortizó todo el gasto de planta, de trituración,
de tratamiento y beneficio, y hasta de camiones, hasta de equipamiento. Entonces, es un término importante, interesante, que lo vamos a utilizar porque en algún momento les voy a mostrar algún ejemplo de Greenfield y de Brownfield que tenemos acá en Argentina. Bueno, ¿cuál es el proceso de exploración? Este gráfico está tomado de un libro de yacimientos minerales de España, pero es un gráfico muy interesante y muy práctico para estudiar cuál es el proceso de exploración y explicar qué etapas tenemos dentro de la exploración. Antes que nada, tenemos que saber que existe una exploración básica, que para algunos se llama prospección, como lo expliqué anteriormente, y que tiene el objetivo de determinar blancos de interés geológicos en algún área en particular. También tenemos la exploración intermedia, que tiene como objetivo definir si existe dentro de ese blanco un cuerpo o un depósito mineralizado. Y por último, la exploración avanzada, que es la exploración que ya hacemos cuando empezamos a perforar el proyecto, cuando empezamos a sumar y a sumar datos geológicos, que es una exploración ya de evaluación o de delineación. En ese tipo ya de exploración avanzada se define el potencial del tonelaje y la ley del mineral, se define también la forma que tiene el yacimiento, se puede determinar la morfología, y en algunos casos hacer algunos estudios en particular que me pueden permitir a mí decidir si el yacimiento es económicamente explotable o no. Por ejemplo, ahí tenemos en el gráfico tenemos tres curvas, una curva A, una curva B y una curva C. La idea de estas tres curvas es presentar una evolución de los proyectos en sus diferentes etapas hasta llegar a una mina. Por ejemplo, podemos empezar con 200 ideas. Como empresa minera podemos elegir 200 puntos a explorar, 200 targets, como también podemos, si no tenemos tanta plata, tanto para hacer una inversión tan grande, podemos elegir 100 o podemos elegir 50. Obviamente, cuando más ideas o más targets de exploración tenemos, más posibilidades existen de que lleguemos a poner una mina en producción. Generalmente, ahí ustedes dicen, ven la curva A, que dice 200 ideas o 200 proyectos a explorar, y justamente de esos 200 proyectos uno solo llega a hacer una mina. ¿Por qué? Porque estadísticamente en la minería solamente el 0,5% de los proyectos que se encuentran en exploración, uno solo de 200 llega a una mina, llega a ponerse en producción. Y obviamente esto es a lo largo, en muchos casos, de mucho tiempo. No es un proceso que lleva 4, 3, 2 años. En muchos casos la exploración lleva hasta 30, 40 años. Hay proyectos que se estudiaron durante todo ese tiempo, porque depende de muchísimas variables. Entonces, en una primera etapa yo tengo 200 proyectos. A medida que voy avanzando con la exploración, voy generando zonas de interés, se van reduciendo, por ejemplo, a la mitad la cantidad de proyectos que yo tengo, si seguimos la curva de 200. Empezamos a perforar y ahí se reduce todavía el 50% más y solamente muy poquitos proyectos pasan a la etapa de recursos y reservas para estimar las reservas y definir las reservas del yacimiento. Y después, obviamente, muy poquitos pasan al estudio de viabilidad y los que logran pasar el estudio de viabilidad llegan a producir como una mina. Entonces, acá nosotros tenemos algo muy importante, que es una etapa de la actividad minera que nos va a decir y nos va a dar idea de si podemos pasar un estudio de viabilidad y de ahí pasar a lo que es una mina, que son los estudios de evaluación de reservas y definición de recursos y reservas. ¿Qué es esto? ¿Qué son los recursos y reservas? Bueno, y esto acá es muy importante porque yo leo a veces noticias en los diarios o me mandan información de algunos colegas y muchos piensan que los recursos y las reservas son lo mismo y no, desde un punto de vista económico y geológico no tienen el mismo significado. El recurso mineral es el recurso que yo tengo, es el mineral que tengo ahí, pero
no tiene hasta el momento un valor económico. Yo siempre doy este ejemplo en clase. Por ejemplo, alrededor del planeta Tierra está orbitando un asteroide que tiene altísimas concentraciones de oro, platino, elementos del grupo del platino y cromo. ¿Ese asteroide es un recurso o es una reserva? ¿No? Ese asteroide es un recurso, porque yo no tengo forma económica hoy en día de poner en producción ese asteroide y obtener el oro, el platino y el cromo que tiene ese asteroide. Si yo consigo tecnológicamente o ir hasta el asteroide o traerlo al asteroide a la Tierra para poderlo poner en producción, todo ese contenido que tiene de oro, de cromo y de platino pasa a ser un recurso, una reserva, perdón. Entonces, esa es la diferencia importante, porque por ahí uno lee que dice, tal empresa minera encontró o calculó tantas y tantas miles de toneladas de recursos. Es recurso. Económicamente no es viable ponerlo en producción. Puede ser por muchísimos motivos. Pueden ser factores metalúrgicos, de que el mineral sea muy caro obtener el metal de ese mineral o el proceso a través del cual se lo obtiene sea caro. También pueden ser factores económicos de la región, factores de mercado, de que no haya escasez en el mercado, por lo tanto los precios del metal están bajos, ¿no? También factores legales, ambientales, sociales en muchos casos y también gubernamentales. Pero yo a medida que tengo recursos que son inferidos y aumento el conocimiento geológico, estos recursos pueden pasar a ser recursos indicados, ¿eh? Pueden pasar a ser ya reservas de mineral o de mena probables, recursos medidos o recursos probados, siempre teniendo en cuenta los dos factores principales: el factor geológico y los factores modificadores de la actividad minera. Para que ustedes vean un pequeño gráfico, acá tienen un cuerpo mineralizado con diferentes perforaciones, en el cual hay recursos que son inferidos porque hay poco conocimiento geológico, otros recursos que son indicados porque hay un aumento de perforaciones, hay más perforaciones y se conoce más la geología, y hay recursos medidos. Ustedes fíjense, estamos en este campo, recursos inferidos, indicados y medidos, no estamos hablando de reserva. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos económicamente si es viable. Pero después que hacemos un estudio para conocer si es viable o no poner en producción este yacimiento y dibujamos o modelamos lo que va a ser, por ejemplo, un open pit de una mina superficial, todos estos recursos que eran recursos indicados pasan a ser reservas probables. ¿Ah? Los recursos medidos, como tenemos tanta conocimiento geológico, pasan a ser reservas probadas. Y los recursos que eran inferidos, acá siguen siendo inferidos porque no tenemos más conocimiento geológico. Obviamente, podemos, a medida que pasa el tiempo o la vida útil de una mina, podemos, o va cambiando el precio del metal, se pueden ir ampliando y estos recursos inferidos pueden pasar a ser recursos indicados, después recursos medidos, y después en algún momento podrían llegar a ser reservas, pero depende de muchísimos factores. Obviamente, en una primera instancia se puede hacer un estudio de envergadura que se llama Scoping Study, que es un estudio que permite dimensionar y enfocar los estudios posteriores, y esto se puede hacer previo para saber si puedo hacer un estudio de prefactibilidad o factibilidad técnico-económica para la producción minera. O sea, que tengo esa posibilidad de hacer este tipo de estudios que me permiten a futuro avanzar. Entonces, los recursos y reservas del mineral se deben certificar. Esto es muy importante. Cuando uno habla de recursos y de reserva mineral, siempre deben estar certificados. Yo no sé, ahí aparece, no sé si alguien escribió en la pantalla. Estos recursos y reservas deben ser certificados. Ahí yo les muestro un pequeño modelo de lo que es un yacimiento, que está modelado todo en profundidad, el cuerpo mineralizado, pero yo con esto no hago nada, no consigo inversión para poner en producción este proyecto.
Entonces, hablamos de certificar y tenemos que saber qué significa certificar recursos y reservas, por qué y para qué certificar y cómo certificar recursos y reservas. Para esto, actualmente hay diferentes prácticas que sirven para certificar recursos y reservas y se deben cumplir, para hacer este tipo de trabajo, los principios esenciales de dos reglamentos. Nosotros vamos a hablar hoy de dos reglamentos. Les voy a contar una breve historia de lo que es el SHORC y el NI 43101. Primero, deben ser estudios que tengan transparencia. Se deben explicar todos los procesos a través de los cuales se determinaron los recursos y las reservas desde un punto de vista técnico-económico. Deben ser informes que tengan materialidad, que estén revisados y auditados por terceros, cumpliendo con todos los estándares de las empresas mineras. Y por último, tienen que tener competencia, deben ser públicos y deben estar certificados. Pero brevemente, yo les voy a comentar qué es el SHORC. El SHORC es un documento creado por el Comité de Australasia para la declaración de reservas en la región. ¿Cómo nace este tipo de documento y este tipo de instrumento? Bueno, a fines de los años 60, en esta mina, que hoy en día sigue en producción, es una mina de níquel, ustedes pueden entrar a cada página y consultar la historia de lo que fue esa mina, o lo que es actualmente. A fines de los años 69, esta empresa empezó a reportar leyes en diferentes perforaciones que habían realizado con altísimas leyes de níquel, con bancos mineralizados de hasta 40 metros de espesor. En ese momento, todas estas declaraciones que hacía la empresa generaron que las acciones suban de 35 centavos a $280 en el máximo. Lo que después se investigó y resultó que eran leyes mucho más bajas de lo que en realidad esta empresa declaraba. Entonces, para estudiar toda esta situación, se creó un comité al que se sumó el Instituto de Australia y de Asia de Minería y Metalurgia, y se creó el comité para la declaración de reservas de la región. Más tarde, a este comité se sumó el Instituto de Geociencias, y también se sumó la Bolsa de Valores de Australia. ¿Por qué? Porque todas las empresas mineras, ustedes ahí tienen las siglas ASX, son las siglas de la Bolsa de Valores de Australia. Cuando ustedes entran en las páginas de las empresas mineras van a leer eso, van a ver en qué bolsa cotiza la empresa. Entonces, para darle transparencia y para que no sucedan estas cosas de las cotizaciones de la bolsa, que son bastante delicadas, y se tenga transparencia en la declaración de cuáles son los verdaderos recursos y reservas que tiene una empresa, se crea este documento. Después de que pasó todo eso, a partir del 1971, este comité se estableció permanentemente y se publicaron varios manuales o varios informes con recomendaciones entre 1972 y el 89. Y a lo largo de esos años se desarrollaron las principales bases que tiene este tipo de documento que regula literalmente cómo declarar los recursos y reservas que cotizan en la Bolsa de Australia. Por otro lado, existe el National Instrument, los informes NI 43101, que tienen una historia muy parecida en cierto punto, que se dio con las empresas mineras canadienses. Durante los años 90, las empresas canadienses reportaban, no eran muy claras en reportando o declarando sus resultados de exploración, ya sea recursos y de reserva, y en 1997 el escándalo Brecht dio vuelta a la situación completamente. Ahí está la historia, yo se las dejo para que ustedes después las lean, van a tener solamente la presentación.
Pero en realidad sucedió de que un broker neoyorquino, que es un corredor de bolsas, se asoció con un geólogo y obtuvieron una propiedad minera que supuestamente tenía oro en la jungla de Borneo, en Busan. Obviamente esta empresa empezó a declarar que tenía altísimas reservas, altísimos recursos, y la empresa empezó a subir desde el año 95 sus acciones en la bolsa. Al llegar a cada acción llegó a costar $275, lo que valoró a la empresa en 4.400 millones de dólares y pasó a ser una de las empresas más importantes de lo que era la bolsa canadiense. Esto le permitió de que, por ejemplo, sea incluido en el TSE 300, que es un grupo selecto donde cotizan las principales empresas de la bolsa canadiense. Pero ¿qué es lo que pasó? En marzo, a inicios del año 97, ya McMoran, que era una de las, ya había comprado un 15% de la empresa Brex, quiso comprar el resto y decidió hacer una inspección del proyecto, una auditoría, y se dio con que las cantidades de oro que había eran insignificantes, y a partir de ese momento empezaron a caer estrepitosamente las acciones en la bolsa de la empresa Brex, que era una de las empresas ya consideradas más grandes del mundo. ¿Por qué? Porque en su momento habían declarado de que ese yacimiento solo tenía el 8% de los recursos de oro a nivel mundial de ese momento. O sea, era supuestamente un yacimiento monstruoso. Entonces las acciones se desplomaron en menos de 10 minutos, fue algo histórico, y ¿qué es lo que se decidió a partir de ese momento? Porque hubo muchísima gente que perdió plata. Por ejemplo, el Fondo de Pensiones de Profesores de Ontario perdió alrededor de 50 millones de dólares porque habían decidido invertir ahí el dinero. Y a partir de eso se crea el National Instrument, que es el 43101. Si ustedes ven, y se los dejo como tarea, hay una película que habla de esta situación. Está muy buena la película, muy bien hecha. Y esa película está basada en este hecho real que cambió literalmente la actividad minera de los días de hoy, en toda esa situación. ¿Qué significa certificar? Bueno, el JORC, vamos a hablar del JORC rápidamente, fue el precursor en la certificación, por no decir que fue copiado por todo el resto de los países. ¿Y quién es el encargado de certificar? El JORC solamente es un manual de procedimiento que dice cómo se debe certificar los recursos y la reserva. Toda esta certificación lo hace una persona competente, un QP, que es una persona que tiene que estar inscrito en el Instituto Austrasiático de Geólogos, tiene que cumplir con ciertos requisitos, haber trabajado más de 5 años en un yacimiento similar al que él va a certificar. Y toda la información con la que trabaja el QP lo hace a partir de la información que le brinda la empresa minera. Por lo tanto, la empresa también tiene que tener cierto grado de compromiso y brindarle absolutamente toda la información. Y acá este gráfico, esta fotografía, bueno, dice, a ver, ¿quién hace la certificación? ¿Lo hace el abogado de la empresa, el de relacionamiento comunitario, el gerente de compra, el de logística, el gerente de la empresa? No. Lo hace Juan Pérez, que Juan Pérez es una persona certificada por el Instituto de Minería y Metalurgia de Australia. Entonces, no cualquiera puede certificar recursos y reservas. Y existe actualmente, y con esto terminamos esta parte que me parece interesantísimo mencionárselo, estamos justísimo en tiempo, existe un comité internacional que regula y pone en vigencia los estándares para reportar reservas y recursos minerales, que es el CRISCO. Si ustedes se fijan, hay diferentes países, por ejemplo, Australia tiene el JORC, Canadá tiene el NI 43101, Estados Unidos tiene el suyo, Rusia, Kazajistán, Mongolia, Europa, la India, Sudáfrica, y en Sudamérica, Brasil, lo tiene hace varios años, Chile también, y Colombia recién entró, lo adoptó en el año 2018,
Ya Colombia tiene su propio sistema de estándares para reportar recursos y reservas. Acá en Argentina, hace muchísimos años que venimos tratando de generar nuestro propio código, pero también hay que tener en cuenta que hay muchas variables que escapan a la geología y que tienen más que ver con las cuestiones jurídicas y políticas del país. Bueno, para ir rápidamente viendo lo que es la actividad, este gráfico, bastante particular y bastante útil para explicar, tiene los diferentes valores que se manejan, hacia acá abajo los costos, los gastos que tiene la empresa, y hacia arriba las ganancias que tiene. Esto siempre medido en millones de dólares. Y todo esto se desarrolla a lo largo del tiempo en un proyecto que tiene unos 30 años de vida útil. Si nosotros podemos hacer un análisis, si se fijan en una etapa de prospección, que es la etapa inicial, que es la etapa en la que se salen a buscar los targets de exploración, es una etapa en que la inversión es mínima, de pocos millones de dólares, de 1 o 2 millones de dólares, y es una etapa que puede llevar alrededor de 5 años, 4 años, 3 años. Después de esta etapa, tenemos la etapa de exploración, que es una etapa en donde ya el gasto de exploración aumenta. Si ustedes se fijan cómo va aumentando de a poquito el gasto hasta llegar a unos 5, 6, 7 millones de dólares, y en esta etapa llega hasta 7 o en algunos casos 10 millones de dólares. ¿Por qué? Porque es en la etapa que más se tiene que invertir para perforar y para hacer análisis, ¿no? Y después ya tenemos la etapa más importante en la que el gasto es enorme, que es la etapa de construcción. Si ustedes se fijan, en algunos casos llega a los 70 o a los 80 mil millones de dólares, la etapa de construcción. Y a partir de esa etapa de desarrollo se inicia lo que es la etapa de producción, la etapa de vida útil de la mina. Todo lo que está con azul es el elemento útil, es el elemento de mayor ley, de mayor valor que tiene el proyecto, y a medida que van pasando los años y se va dando la producción a lo largo de estos 20 años, se va teniendo una ganancia. Puede ser que a lo largo de la vida útil de esta mina exista un proyecto de expansión, por ejemplo, para que la planta sea más grande, produzca más mineral o produzca otros minerales. Y también hay un gasto que es el gasto de exploración infill, que es el que se hace dentro de lo que es el proyecto minero. Y a partir de ahí tenemos toda la etapa de rehabilitación de lo que es la mina, en la etapa del cierre de mina, que no tiene un tiempo conocido, porque todo este proceso de cierre y de remediación y de restauración puede llevar muchísimos años. Si ustedes lo ven acá con este grafiquito que está abajo, justamente el mayor gasto que uno hace coincide con la curva de riesgo minero y riesgo industrial, donde hace esa inflexión. Hay un ejemplo, esto es bajo la Lumbrera, en Catamarca, que es un yacimiento que se exploró durante muchísimos años. Se empezó a explorar antes de 1975. Es una región que fue descubierta en los años 40 por Peirano, un profesor de Tucumán, de la Universidad de Tucumán de Farmacología, y él, al hacer este descubrimiento, no solamente descubre bajo la Lumbrera, descubre toda una región que se le llama Agua de Dionisio. Ya en 1999, ya estaba en producción, porque entró en producción entre el año 95 y 97, y este proyecto cerró en el año 2015. ¿Yo por qué les cuento esta historia? Si ustedes se fijan en esta imagen, estos cerritos que ven acá al fondo son los mismos cerritos que se ven acá. Todo esto ustedes ven perfectamente, estos colores amarillos de la alteración, de toda la alteración hidrotermal que había en la zona y que generó este yacimiento. Si nosotros hacemos un time-lapse antes del 95, esto es bajo la lumbrera, si se fijan, clarito, se ve muy claro los colores de alteración, y a medida que pasó el tiempo, entró en producción el proyecto y se puso en producción todo lo que es este pórfido de cobre, oro y molibdeno. Y esta ya es la final, una imagen final del 2020.
Bajo la Lumbrera, en el 2013, si ustedes se fijan, era un proyecto que tenía un gran open pit, que tenía una producción, estuvo muchísimos años en producción, y Mina Bajo la Lumbrera pertenece a una empresa que se llama Minera Lumbrera, que es operada por Glencore, Goldcorp y Yamana. Obviamente que los derechos de exploración y explotación pertenecen a Agua de Dionisio, que es esta empresa estatal, que es dueña de varios proyectos que se encuentran en la región y percibe por esto el 20% de las utilidades. Y cerca, muy cerquita, tenemos un proyecto que se llama Agua Rica, que el propietario es Yamana, y que en el 2014 anunció la firma de un memorándum de entendimiento entre la provincia de Catamarca y diferentes organismos del Estado para ponerlo en producción. Hasta el momento no entró en producción. Pero ¿por qué yo les muestro esta imagen de Bajo la Lumbrera y les cuento? Aquí en Bajo la Lumbrera, cuando se cesó la operación en el 2015, hasta el 2018-2019, se puso en producción este pequeño pórfido que estaba hacia el noreste, utilizando la misma planta de Bajo la Lumbrera, se llama Bajo el Durazno, ese pórfido, este pequeño pórfido. ¿Y qué es? Yo les doy este ejemplo de que por qué se pone en producción, porque esto pasa a ser literalmente un brownfield de este gran proyecto. Es un proyecto satélitario que pasa a ser un brownfield. Y acá, en esta imagen, ustedes pueden ver para ubicarse, acá está la costa del Pacífico, este lineamiento, este gran lineamiento que tenemos acá transversal a los Andes en la provincia de Catamarca, nos muestra la ubicación de Farallón Negro, Bajo la Lumbrera, Bajo el Durano, Capillita y Agua Rica, para que ustedes tengan una idea de cómo se encuentran alineados todos estos yacimientos que tienen un interés económico muy importante. Yo se los muestro porque Agua Rica es un proyecto que se está pensando, se pensó durante muchos años como un greenfield para desarrollarse todo desde cero, pero ahora se está pensando en que sea un proyecto brownfield. ¿Por qué? Porque Agua Rica se encuentra a 33 kilómetros debajo de la Lumbrera y se están evaluando diferentes posibilidades para transportar el mineral y que sea procesado en lo que es mina Bajo la Lumbrera. Entonces pasaría a ser un proyecto greenfield a ser un proyecto brownfield. Y es muy interesante porque tiene mucho rechazo social en la región de Andalgalá, que queda acá cerquita, por parte de las comunidades de Agua Rica. Por lo tanto, sería interesante extraer el mineral, llevarlo 33 kilómetros y procesarlo en Bajo la Lumbrera. Bueno, ¿cuál es el proceso minero? El proceso minero empieza por la extracción, el transporte, el descarte, que es el descarte de los estériles, el acopio del mineral que luego entra a planta y finalmente los desechos que van a lo que es el dique de cola. Yo, ¿por qué les muestro brevemente esto del proceso minero? Porque el control de estéril hoy es una de las principales tareas que debe realizar una mina, y el control de estéril es el conjunto de procedimientos que se destinan a controlar el material que será enviado a los botaderos o a las escombreras. Este control de estéril, lo que se busca, llevar un control de estéril, es evitar el drenaje ácido de mina, no ahora, sino a futuro. Y para eso se hace un test. Se hace un test para saber cuánto ácido puede generar, por ejemplo, todos estos escombros que se consideran estériles dentro de una mina. ¿Y cuál es el principal mineral que genera este drenaje ácido? Bueno, el principal mineral es la pirita, porque no tiene ningún valor económico y generalmente siempre va a parar a las escombreras. Para eso se debe clasificar adecuadamente y se hacen ensayos en laboratorio que a mí me permite conocer cuál va a ser la capacidad de generar drenaje ácido de estos materiales, ya sea en residuos, ya sea en la misma roca mineralizada o también ya sea en el material que yo estoy enviando a los diques de cola. Y esto, haciendo estos test que se pueden hacer en laboratorio, puedo conocer cuál va a ser el tipo de material y qué tipo de cantidad de drenaje ácido me puede generar. Entonces puedo tener material que me genera un bajo drenaje ácido de mina, que es un material benigno, puedo tener un material intermedio y un material que se considera netamente estéril, que genera alto, puede generar a futuro
gran cantidad de drenaje ácido. ¿Y qué es lo que se hace con esto? Bueno, se hace un diseño de los botaderos, que es muy importante, y con este diseño de botadero lo que se hace es enviar al fondo de todo el botadero el material estéril, el que más drenaje ácido puede generar, a una zona intermedia, el intermedio, y el benigno se lo utiliza por encima para encapsular todo. Todo este proceso se debe hacer, o se hace generalmente durante la producción, pero hoy muchas empresas lo están haciendo previo a la producción, sino ya en la etapa de exploración. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí saber qué gastos puedo tener yo al transportar todo este material. Y bueno, ya para cerrar, ahí les muestro unas imágenes de cierre de minas exitosos. Esta es una mina de oro en Nueva Zelanda, que entró en producción en el 91. Fíjense en cómo era la región durante la producción, y una vez que estaba restaurada la mina, que se cerró la mina. Otra mina en Estados Unidos. Fíjense, acá esto en Argentina, ninguna comunidad lo aceptaría, poner en producción una mina al lado de un río, literalmente, y en un bosque. Y por último, este caso emblemático de China, en la cual los chinos utilizaron esta antigua cantera, en la cual se explotaban rocas hace muchos años, y decidieron rehabilitarla y construir un hotel de lujo de 5 estrellas, utilizando todo lo que la cicatriz que había quedado de esa vieja cantera. Y por último, minas del futuro hoy, para que ustedes vean, esta es una mina en Suecia, que tiene una particularidad, primero que está totalmente robotizada, se maneja por tablet, es la única mina que no sufrió ningún inconveniente durante la pandemia, porque ya funcionaba de forma remota hace muchos años, y se caracteriza por no generar estéril, material estéril. Tiene un método de producción que se llama, que es un método de sublevel stopping con relleno, y que lo que va haciendo, va sacando el material y el estéril lo va dejando dentro de la mina. Solamente se saca el material para procesar. Así que bueno, es una mina de futuro que hoy ya está funcionando. Bueno, les agradezco. Si hay preguntas, les pido disculpas a la siguiente colega que va a exponer, porque esto me pasé un poquito. Bueno, empezamos un poquito tarde, pero bueno, me excedí. Bueno, muchísimas gracias, Mauro. ¿Algunas preguntas, chicos, que quieran hacer? Tenemos 5 minutos para preguntas. Dudas que tengan, pueden escribirlas por el chat. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, algún comentario? O entendieron todos o no entendieron nada, una de dos. Bueno, acá comentan, felicitaciones, muchas gracias por la presentación. Todo claro, muchas gracias. Van comentando. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Bueno, por acá comentan en el chat. Muy buena presentación, Mauro. Gracias por su exposición. Aquí hay una pregunta. ¿El costo del cierre de una mina? Sí, la leo. ¿El costo del cierre de una mina puede ser en algunos casos mayor? Pregunta Vázquez. Es que, bueno, hoy en día el tema del costo del cierre de minas se lo tiene en cuenta desde la evaluación de prefactibilidad y de factibilidad. Antes no se lo tenía en cuenta, antes no se pensaba qué era lo que se iba a hacer con el material.